Hoy estamos terminando nuestra serie Cristo y Cultura. La próxima semana estaremos comenzando una nueva serie que vamos a estar llamando Conversemos. ¿Por qué conversemos? Porque se trata de nuestra comunión o conversación con Dios. Se va a tratar acerca de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? Etcétera. Quizás algunos de los que están aquí son expertos quizás en orar, unos profesionales en orar. Y pues queremos refrescar simplemente alguna de esas cosas para usted. Quizás otros no saben orar, cómo orar, y queremos enseñarle a orar. Quizás algunos están ahí, algunas cosas bien, otras no. Entonces hay dinámicas que vamos a ver a través de las Escrituras, el cómo orar, cómo acercarnos a Dios, el motivo de la oración, qué hace la oración, todas esas cosas vamos a estar viendo en esta próxima serie comenzando el próximo domingo, así es que no se lo pierda. También esta noche quiero invitarle a una noche de adoración. Vamos a estar adorando juntos en el auditorio principal a las 6 de la tarde hoy. Si usted gusta venir, creo que vamos a tener un par de canciones que van a ser bilingües, pero en la mayoría va a ser en inglés. Vamos a tener un invitado especial también trayendo la palabra y vamos a estar ordenando a uno de nuestros pastores. Así es que si usted quiere ser parte de esta noche, le esperamos hoy a las 6 en el auditorio principal. También el viernes, aquellos hombres de valor, el viernes va a haber una reunión para hombres. Gracias, 1, qué bien, 2, 3, gracias. Pues les esperamos, ¿verdad? El viernes a las 6, 7, a las 7. Les esperamos, vamos a estar en el Park Place, es que les esperamos a todos los hombres el viernes. Bien, vivamos como ciudadanos del reino es nuestro título, tema de esta mañana. A través de esta serie comenzamos hablando acerca de la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Porque en nuestra cultura, en la sociedad en que vivimos, cada quien pareciera que tiene su propia verdad acerca de cosas. Pero comenzamos esta serie hablando que la verdad absoluta solamente está en Dios. Su palabra es la verdad absoluta. Él es el que tiene la opinión. Él es el que pone los estándares. Él es el que dice cómo guiar la vida de la creación, incluyendo nuestras vidas como seres humanos. Entonces, después comenzamos a construir, hablando de diferentes temas que de repente los escuchamos en la cultura, en la sociedad en que vivimos. Hablamos acerca del aborto, de la política, hablamos acerca del homosexualismo. Todas esas cosas las estuvimos hablando y aclarándolas a través de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de esas cosas? Hoy estamos terminando esta serie y queremos terminar hablando de que, bueno, ya escuchamos todo eso, ya aprendimos todas esas cosas, ¿ahora qué? Pues ahora se trata de ir a vivir como ciudadanos del reino en la cultura y sociedad donde vivimos. Porque si solamente fue una buena información, bueno, aprendí más acerca del aborto, aprendí más del homosexualismo, y ahí se queda nada más, mis hermanos, híjole, no sé si perdimos el tiempo o no, porque se trata entonces de tomar lo que Dios nos habló y comenzarlo a poner en práctica nosotros en nuestra vida. Perdón. En cómo vamos a amar, cómo vamos a extender gracia, pero cómo también vamos a decir la verdad en amor a las personas, a los demás. Así es que de eso se trata, de vivir la vida cristiana, cómo estamos supuestos a vivir. Y Pablo en el libro de Filipenses habla mucho acerca de cómo debe vivir un cristiano, cómo debe vivir un ciudadano del reino, porque él nos llama ciudadanos del cielo, dice, o del reino, dice Pablo en Filipenses, que somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo. Hace un tiempo atrás, en un viaje que hacíamos, Daniel que yo y nuestra hija menor, íbamos eran altas horas de la noche, quizás de madrugada, y a mi hija siempre le ha encantado mirar las estrellas y todo eso, y en eso dice: papá, ¿por qué nos paramos para ver las estrellas? Como estaba tan oscuro y era un cielo abierto, había muchas estrellas en el cielo. Muchas veces no podemos ver eso aquí en la ciudad. Y me acuerdo yo que
que íbamos en una carretera, pero todavía me salí, no sabíamos dónde estábamos, bueno, sabíamos en qué área estábamos, pero cuando me salí no sabíamos a dónde íbamos. Simplemente me salí en una de esas callecitas empedradas. Decían, ni el que aquí nos van a matar y nadie se va a dar cuenta. Literalmente no había nada, estaba tan oscuro todo. Pero llegamos a un lugar donde llegamos, apagamos el carro y nos salimos del carro y simplemente empezamos a mirar hacia arriba. Y eso era espectacular, el cómo se ve el cielo cuando todo está oscuro y el cielo está abierto. Puedes ver tantas estrellas brillar. Muchas gracias, mi hermano. Vea estos servidores, denle un aplauso a nuestros servidores, cuidando al pastor que no se ahogue. Muchas gracias, hermanos. Y mirábamos las estrellas, unas brillaban más que otras, pero era una cosa espectacular, maravilloso. ¿Por qué le cuento eso? Porque en el pasaje de hoy es precisamente lo que Dios quiere hacer que nosotros seamos. Que seamos luz en medio de las tinieblas, mis amados. Lo que Dios quiere de nuestras vidas es que brillemos, es que reflejemos la luz de Cristo en la sociedad y en la cultura donde vivimos. No podemos seguir o vivir igual que la cultura o la sociedad en que vivimos. Si no hay una diferencia, si cuando yo hubiera salido del carro, yo hubiera vuelto hacia atrás y no miramos muchas estrellas, no valió la pena haberme salido de la carretera. No hubiera valido la pena. Mi hija quizás hubiera dicho, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde me trajiste, papá? Vámonos mejor, metamos al carro y nos vamos, porque no hubiera valido la pena si no hubiéramos podido experimentar la belleza de la luz de las estrellas en ese cielo oscuro. De igual manera, mis amados, nuestras vidas, ¿de qué va a valer si no hay una diferencia entre nosotros que nos llamamos cristianos o ciudadanos del reino con la sociedad y la cultura de afuera? Debe de haber una diferencia, debe de brillar la luz en medio de la oscuridad. Pero si la oscuridad es mayor que la luz, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Usted ya dijo, no, este pastor ya viene, va a hacer uno de esos sermones. Pero vea, cuando Pablo comienza a hablar en el capítulo 2, mis amados, él comienza a hablar de lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Él dice que Él dejó su gloria y se vino y se hizo hombre y se humilló en muerte de cruz. Él fue fiel todo el proceso. Él hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Dice, y por esa razón, dice, Dios lo puso y le dio un alto honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese de que Jesús es el Señor. Y entonces sigue los pasajes que ahora vamos a ver, que es capítulo 2 del versículo 12 al 18. Y entonces Pablo va a decir en esos versículos, por la razón de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y debido a que Él es el Señor, ahora ustedes deben de vivir de esta manera, dice Pablo. Así es que si usted está listo, pues vamos a leer el pasaje. Porque cuando él habla de ciudadanos del cielo, aquí en Filipenses, y esa parte de ciudadanos del cielo quizás no lo va a ver en este pasaje, está en el capítulo 3, Pablo nos llama ciudadanos del cielo, pero hay una implicación en cuanto a esto. La implicación de llamarnos ciudadanos del cielo son dos. Una es que no pertenecemos o no somos del reino terrenal. Tú no perteneces. Si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, tu ciudadanía ya no está aquí en la tierra. Todo lo que tiene que ver contigo, nada tiene que ver aquí en la tierra. Todo tiene que ver con el cielo y con Dios. Entonces estamos de pasada. El tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra es pasajero, dice Pablo. Un día vamos a estar por la eternidad con Cristo. Solamente estamos de pasada. Pero aquí está la segunda implicación, que mientras estamos aquí, necesitamos vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Debemos de vivir vidas que en verdad reflejen y que digan que somos ciudadanos del reino o cristianos. Como vivamos en medio de esta sociedad y cultura, es de suma importancia, mis amados. Porque estamos representando a Cristo, estamos representando el evangelio que decimos que nos ha salvado y ha transformado nuestra vida. Y nuestra vida
y nuestra manera de vivir, mis amados, tiene o va a tener un impacto en nuestro alrededor, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y solamente aquello que hagamos por o para Cristo realmente va a tener un impacto eterno. Así es que si usted está listo, le voy a invitar a que abra su Biblia, la copia de su Biblia, su aplicación de teléfono, también está en las pantallas, Filipenses 2, versículos 12 al 18. Y le voy a invitar que se ponga de pie para leer la palabra del Señor en este lugar. La palabra del Señor dice de esta manera: así que, o debido a que ya hablamos de la exaltación de Cristo, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean sin tacha para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por lo que tú nos has estado enseñando a través de esta serie. Señor, como Santiago decía, que no seamos simplemente personas que se ven al espejo, se miran y después cuando se van ya se les olvidó cómo se miraban. Que no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, a vivir vidas que te glorifiquen a ti, a vivir de tal manera, oh Dios, que podamos realmente reflejar quién es Cristo en nuestras vidas y ser luz en medio de la oscuridad. Señor, ese es el propósito de cuando escuchamos tu palabra, permitir que nos cambie, nos transforme, para que nuestra vida entonces sea más y se parezca más a Cristo. Ayúdanos esta mañana a entender tu palabra, a atesorarla, a ponerla en nuestro corazón, Señor, y a ponerla en práctica. Comenzando conmigo mismo, Dios, porque yo también necesito ser cambiado, transformados en diferentes áreas de mi vida. Que tu palabra, Señor, nos cambie, nos edifique a cada uno de nosotros y haga lo que tenga que hacer y que no regrese a ti vacía, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos y dedicamos nuestra atención, Señor, nuestro corazón y nuestra mente a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puedes tomar su lugar, hermanos. Quiero comenzar con el punto número 1, que es: un ciudadano del reino se ocupa de su salvación. Un ciudadano del reino se ocupa de su salvación. Esto de ocuparse de su salvación tiene que ver con obediencia, mis amados. Pablo comienza este pasaje diciéndoles: amados míos, ya que hemos entendido lo que Cristo ha hecho, ya que hemos entendido quién es Cristo y Él está y su nombre sobre todo nombre y Él es el Señor de todos, por esa misma razón, dice Pablo, ustedes necesitan continuar en obediencia. Dice, y no solamente cuando yo estaba con ustedes, sino más aún ahora que ya no estoy con ustedes, dice él. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es interesante cómo Pablo les está recordando acerca de la importancia de continuar siendo obedientes a la palabra del Señor. Quiero imaginarme de que quizás Pablo está pensando, bueno, ellos eran obedientes cuando yo estaba con ellos. Cuando yo estaba con ellos, yo estaba ahí para recordarles. Quizás cuando alguien estaba ahí yéndose por otro lado, Pablo estaba ahí para, hey, hermano, acuérdate lo que la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba ahí y los hermanos estaban siguiendo, siendo guiados, buscando del Señor, creciendo en el Señor. Pero Pablo ya no está con ellos. Pablo es más, Pablo está encarcelado.
Pablo está a punto de ser inclusive ejecutado por predicar el evangelio. Y entonces aquí está Pablo recordándoles y diciéndoles: me encanta cómo ustedes han obedecido, continúen obedeciendo, pero sobre todo, no solamente cuando yo estaba con ustedes, dice, pero ahora sobre todo ahora que yo estoy ausente. Porque aquí está la situación, mis amados. Pablo está preocupado de que ahora que él no está ahí, muchos de los cristianos de Filipos andaban por ahí ya comenzando a hacer nuevamente o vivir la vida que no debían de vivir. Y de igual manera sucede con nosotros, mis amados. Tenemos que asegurarnos que nuestra relación, tu relación y la manera en que vivimos en obediencia esté ligada únicamente a Cristo Jesús y no depender de otra cosa, no depender de alguien más, no depender de una situación o de una circunstancia, porque tu salvación y tu relación con Dios no depende de tu papá y tu mamá, chicos que están aquí. Tu relación con Dios no depende de tu esposo, de tu esposa, del pastor. Su relación con Dios no depende de mí, mis amados. Su relación con Dios no puede depender de una situación o una circunstancia tampoco. Cuando dices, bueno, las cosas van muy bien, vamos a tener una relación con Dios, vamos a la iglesia. Y cuando las cosas no están muy bien, oh, como Dios nos abandonó. Tu relación no puede ser así. Es lo que Pablo está diciendo. No podemos tener ese tipo de relación con Dios. No puede depender de las circunstancias. Y por eso él dice, necesitan continuar. Por eso es importante, él dice algo, una frase que es nuestro punto número 1. Dice, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. En otras versiones dice, trabaja por tu salvación. Ahora, trabaja o ocuparse por tu salvación. Yo quiero que no nos confundamos. Quiero que tengamos cuidado con no confundirnos en pensar que tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, porque realmente la Biblia enseña de que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. No hay nada que tú y yo, obras o cosas que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay nada. La salvación simplemente es un regalo de Dios. Es por gracia que se nos es dado y es por la fe que tú pones en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Es la única manera en que podemos ser salvos. No hay otra manera. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí al decir, ocúpate o trabaja? En algunas versiones dice, trabaja por tu salvación. ¿A qué entonces se está refiriendo Pablo? Bueno, lo que se está refiriendo Pablo es que no puedes, número uno, no puedes trabajar por tu salvación, eso que quede claro, pero no puedes ocuparte por algo que no tienes. Y lo que Pablo está diciendo es que si tú ya eres salvo, si Cristo te ha salvado, Pablo está diciendo, si tú ya eres salvo, si eres hijo de Dios, si ya has venido a ser un ciudadano del cielo, dice, ocúpate, toma en serio esto y trabaja por esta situación, que quiere decir ocuparse de la salvación. Antes de entrar a esa parte, otra vez quiero recalcarles que la salvación solamente es por fe. Efesios no lo dice. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, dice, no procede de ustedes, es un don de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Es un regalo de Dios a aquellos que Él quiso regalárselos. Y usted, cuando Dios le extiende ese regalo de salvación, entonces tenemos la responsabilidad de decir, yo lo acepto ese regalo que Dios me está dando y pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Solamente es así, no es por obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación, para que nadie llegue al cielo levantándose el cuello diciendo, bueno, yo estoy aquí porque yo fui una buena persona o por todo lo que hice en la iglesia, etcétera, etcétera. No, no trabaja así. Pero la fe salvadora y la obediencia trabajan juntas, mis amados. Entonces, el ocuparnos de la salvación es alcanzar lo que Dios ya ha hecho en nosotros. En otras palabras, no está hablando de trabajar de ganar la salvación, sino como ciudadanos del reino nos ocupemos en alcanzar la vida que Dios desea para nosotros en obediencia. Alcanzar
que nuestra vida se parezca más a Cristo, alcanzar la santidad de Dios para nosotros y alcanzar a que a través de nosotros se refleje realmente a Cristo en la sociedad y cultura en que vivimos. Eso es de gran importancia, mis amados, como cristianos. No tomemos a la ligera. Es más, Pablo dice que no lo tomemos a la ligera. Dice que cuando lo hagamos, ocupémonos de nuestra salvación, dice, con temor y con temblor. En otras palabras, no demos por sentado, como muchas personas hacen una oración para aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Vinieron a la iglesia o vienen a la iglesia de vez en cuando y se acabó y esperan hasta que Cristo venga. Ahora, la pregunta es, ¿van a ser salvas si pusieron su fe y su confianza genuinamente? Van a ser salvos, por supuesto. Pero esa no es la vida que Cristo quiere para nosotros los cristianos. Él quiere santificarnos, dice. Ese es solamente el principio. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, recibes el regalo de salvación en tu vida, solamente es el principio. Ahí comienzas todo un proceso, toda una vida que la Biblia le llama santificación. Y en ese proceso de santificación es Cristo, es Dios a través de su Espíritu Santo que está trabajando en tu vida, cambiando tu manera de pensar, cambiando tu manera de vivir, cambiando tu manera de hablar, cambiando tu comportamiento, cambiando cómo tú amas a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, cambiándote cómo eres como trabajador. Todo eso es un proceso, pero ahí está, que hay algo. Hay una responsabilidad de parte tuya y de parte mía en ese proceso. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice, ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Tómalo en serio, no lo tomes a la ligera, porque si lo tomas a la ligera te estás engañando tú mismo. El pensar que simplemente ser un cristiano casual, dice Pablo, no trabaja así. La salvación no es algo que recibiste y ahí se acabó todo. No, es el principio de algo. Es el principio de todo un proceso, como decía hace un momento. Debemos comenzar a vivir en obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Nuestra mente debe ser transformada. Nuestra manera de vivir debe cambiar. No podemos continuar con los mismos malos hábitos, seguir pecando, etcétera, etcétera. Entonces tomemos esto en serio, con reverencia, con respeto a Dios y hacer nuestra parte de obediencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros comenzamos a permitir a Dios que Él comience a trabajar en nuestras vidas, Él comienza a transformar nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hacemos? Con temor y temblor, trabajar en nuestra salvación se mira de esta manera. Es cuando tú tomas en serio tanto tu salvación que dices, wow, ahora soy salvo. Wow, Dios ha salvado mi vida y ahora tengo una esperanza para ir al cielo. Ok, y si dices, bueno, ahí se acabó, me voy a sentar y se acabó. No, lo que Dios quiere es que hagas también tu parte. Tu parte es la siguiente, tu parte es cuando tú dices, yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero que mi relación con Él crezca. Yo no quiero quedarme ahí. Yo quiero conocer la verdad de la palabra de Dios. Muchas personas dicen, pastor, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Pero no leen donde está escrita la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está escrita la voluntad de Dios. Comienza a leer lo que Dios quiere para tu vida. Otros dicen, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Aquí está el propósito de Dios. Comienza a leer lo que Dios quiere para tu vida. Eso es trabajar la salvación. Comienzas a buscarle más en oración. Comienzas a alinear tu corazón a los deseos de Dios. Hay deseos en tu corazón de Dios. Señor, quítame estos deseos. Pon tus deseos en mí. El hecho de que estés aquí es un deseo que Dios te puso. Pero muchas veces inclusive el deseo de estar en una congregación, como que luchamos con eso, como que a veces voy o no voy a la iglesia. Es un deseo que Dios ha puesto en ti porque quiere cambiar el deseo. Hay cosas importantes en la vida cristiana que debemos hacer también nosotros, como el venir los domingos aquí a este lugar y no simplemente de casual de vez en cuando.
El ser parte de un grupo de vida para que nos ayude a crecer, el servir juntos, el amarnos juntos, el discipularnos los unos a los otros, el ayudarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros. Todo eso es parte, mis amados, el buscar del Señor en tu tiempo también en privado, el buscar de Dios en oración, el escudriñar, el estudiar las Escrituras, el conocerlas para que conozcamos a Dios. Todo eso es parte de ocuparnos de nuestra salvación. Hacerlo con devoción, con disciplina, mostrando que es importante para mí. Mi vida cristiana es importante. Mi relación con Dios es importante. No lo voy a tomar a la ligera. Yo voy a cuidar esta relación. ¿Cómo cuido esta relación? De las diferentes maneras de las que ya expliqué y dije. Pero muchas veces los cristianos tomamos la relación con Dios muy a la ligera. Ya somos cristianos, nos dieron la camiseta, nos ponemos la camiseta que dice cristiano, nos volvemos cristianos casuales. Muchas veces no sabemos ni cómo. Esta semana estuve hablando yo con un muchacho joven que tiene muchos años, creció en el cristianismo, muchos años en el cristianismo. Y cuando hablábamos acerca de la relación con Dios y cuando hablábamos acerca de la Escritura, él no sabía nada. Yo decía en mi mente, wow, ¿puede un cristiano realmente tener tantos años siendo cristiano y no conocer a Dios? La respuesta es sí. Porque no trabajaste por tu salvación, no te ocupaste en tu salvación, no le diste importancia a la relación con tu Dios, con tu Señor, al que tú dices que sigues. Y terminamos años después en un cristianismo no frío, pero sin sabor. ¿Cómo se dice sin sabor? Insípido, gracias. Terminamos con un cristiano, somos cristianos insípidos. ¿Cómo estás, hermano? Ya el hermano, 30 años de cristiano. ¿Cómo está, hermano? Pues ay, hermano, maleándola. ¿Cómo que maleándola? Mis amados, tenemos que entender que nosotros no nos podemos cambiar por nosotros mismos. Pero Pablo dice en este pasaje que Dios ya está obrando en nosotros el deseo, dice el querer como el hacer. No podemos obtener la salvación por nosotros mismos, no podemos obrar nuestra transformación por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es permitirle a Dios obrar en nosotros en obediencia y buscándole a Él, siendo disciplinado en las disciplinas espirituales. Él es el que comenzó la obra, dice Pablo, es el que la va a finalizar en ti. Pero de todas maneras hay una responsabilidad que hacer nosotros. Dios ya está obrando en tu vida. Gracias a Dios que Dios ya está obrando en nuestras vidas. Pero hay una parte que debemos hacer, mis amados. Dios está cambiando nuestros deseos. Entonces, cuando Dios empieza a cambiar nuestros deseos y dice, bueno, ahora tu deseo es que vayas a la iglesia los domingos, seas parte de mi cuerpo para que puedas crecer con otras personas. Y luego viene la tentación y ahí estamos y pareciera que preferimos otras cosas que estar en la iglesia. Preferíamos estar en mil y otros lugares que en la iglesia. Y hay una lucha, al principio va a haber una lucha, pero lo que Dios quiere es cambiar nuestra manera de pensar, los deseos. Inclusive cuando empieza a cambiar los deseos, comienza también a cambiar nuestros comportamientos. Y Dios está haciendo eso y quiere hacer eso, mis amados, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en obediencia para vivir de acuerdo a su voluntad y propósito. Su voluntad siempre es buena, siempre es perfecta lo que Él tiene para nosotros, mis amados. Ahora, no puedes trabajar en lo que no tienes. Si hay alguien aquí que quizás no ha comenzado una relación con Dios, ese es tu primer paso. Ese es tu primer paso y no puedes hacer nada para ganarte eso realmente. Y si estás aquí es porque quizás Dios está persiguiéndote y quiere darte el regalo de la salvación. Quizás hoy es el día para que tú digas,
Señor, ya he escuchado esto varias veces y ahora yo quiero entregar mi vida a ti, quiero comenzar una nueva relación contigo, porque entiendo que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida. Moriste en la cruz del Calvario para pagar mis pecados, porque no había nada que yo pudiera hacer para salvarme a mí mismo. Señor, y debido a eso yo pongo mi fe y mi confianza en ti, porque también creo que resucitaste al tercer día para darme la esperanza de vivir contigo por toda la eternidad. Cuando tú crees eso y lo confiesas con tu boca, creyéndolo en tu corazón, dice la Biblia que eres salvo. Entonces ahí comienza el comenzar a trabajar en tu salvación, o ocuparte en tu salvación. No lo dejes ahí, comienza ahí, pero no lo dejes ahí. Entonces, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Si somos ciudadanos del reino y Dios está obrando en nosotros, porque Él nos ha salvado, entonces tenemos esa responsabilidad de hacer nuestra parte, buscando más de Él, conociéndole más a Él, conociendo su voluntad, su propósito a través de su palabra, en obediencia y poniendo en práctica todo lo que aprendemos, mis amados. De eso se trata, poner en práctica lo que aprendemos. Si hoy aprendemos algo, que no se nos vaya y se nos olvidó, o que no solamente tomemos notas, que buenos alumnos los que toman notas en las predicaciones, porque después se nos olvida y podemos regresar a nuestras notas, pero que no lo pongamos en nuestras notas y pongamos el journal ahí de regreso en la mesa y lo volvemos a agarrar hasta el próximo domingo para seguir apuntando. No, que continuamente estemos buscando del Señor, que continuamente estemos buscando del Señor, recordando, ser recordados por la palabra del Señor y poner estas cosas en práctica, en obediencia al Señor. ¿Por qué es tan importante eso, pastor? ¿Por qué está hablando tanto de eso? ¿Por qué es importante? Porque Pablo dice de que está en juego, muchas cosas están en juego, pero lo que más está en juego es el evangelio, mis amados. Dios quiere que vivamos vidas que le agraden a Él, que reflejen la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso y nuestras vidas no reflejan a Cristo y pasan muchos años y seguimos siendo las mismas personas, mis amados, con los mismos malos hábitos, nada ha cambiado, seguimos cayendo en los mismos pecados. La iglesia para nosotros es algo casual, no es importante. El crecer en Cristo y mi relación con Él, mi conocimiento de Cristo, su voluntad y su propósito para mí no realmente es importante. Cuando vivimos de esa manera, lo que estamos diciendo, mira, la sociedad en que vivimos, la gente alrededor, la gente que te conoce en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea, inclusive en tu casa, te está mirando, está observando. Porque nos decimos ahora cristianos, pero de repente cuando hacen la comparación, como que no hay mucha comparación, no hay mucha diferencia. Entonces la gente se dice, bueno, si no hay diferencia, ¿para qué entonces quiero ser cristiano? Si tu vida se ve igual que la mía. Yo en mi clase este miércoles pasado decía que hay personas inclusive que son mejores personas que algunos cristianos. Existen personas no cristianas que son mejores personas que los cristianos. ¿Cómo puede ser así? Y cuando eso pasa, mis amados, lo que estamos haciendo es que estamos negando el evangelio a través de nuestras vidas. Estamos negando quién Cristo es en cómo se refleja nuestra vida en esta sociedad, en esta cultura. Porque ellos nos están mirando y no están mirando ninguna diferencia. Entonces, mis amados, comencemos a vivir la vida en Cristo, ocupándonos de nuestra salvación. Tómala en serio, haz algo al respecto, conéctate, pregúntale a tus líderes, ¿cómo puedo crecer más en mi relación con Dios? ¿Cómo puedo conocer más acerca de la voluntad de Dios? No quiero ser el mismo cristiano, ¿qué puedo hacer? Tómalo en serio, no lo tomes tan a la ligera. Número 2, un ciudadano del reino refleja a Cristo a través de su vida. Debemos reflejar a Cristo a través de nuestra vida, mis amados. No podemos decir que somos una cosa, que somos esto y nuestra vida refleja algo diferente. Vuelvo a repetir, muchas personas allá afuera no vienen o inclusive se alejan de Cristo debido a la hipocresía de la iglesia. Yo fui uno de ellos.
en mi edad adolescente. Yo crecí en la iglesia, pero sentía que la gente que yo conocía de la iglesia miraba su hipocresía. Yo no quería nada. No lo entendí, no lo quise entender y no quise nada. Es más, a ese punto inclusive me volví agnóstico. No quise creer tampoco en Dios. Quizás Dios al final ni existe. Estas personas son igual, no hay ninguna diferencia. Mis amigos de la escuela eran mejores personas que mis amigos de la iglesia. Nuestra manera de vivir, mis amados, debe coincidir con lo que decimos que somos. La manera en que vivimos es la parte esencial del evangelio que predicamos. Mi manera de vivir, mis amados, debe reflejar a Cristo, al que digo que yo sigo. Y Pablo está diciendo aquí en este texto que reflejamos a Cristo cuando vivimos. Él comienza diciendo, sin quejarnos y sin discutir. Hermanos, de una vez les digo, yo soy culpable y yo necesito ese versículo para mí. Porque a veces caigo en la tentación de quejarme. Y quejarse en este texto quiere decir murmurar, susurrar quejas o chisme, murmurar en voz baja. Mis hermanos, en la cultura en que vivimos todo eso es muy común. Todo el mundo murmura de todo, todo el mundo chismea de todo. Si no, métase a las redes sociales, mire todos sus amigos qué dicen. Hablan de todo, murmuran de todo, se quejan de todo. Ahorita con las elecciones que vienen en un par de semanas, todo lo que se mira es queja y discusión en las redes sociales. Y entre las pláticas también. Y si nosotros vamos a ser cristianos, Pablo está diciendo, entre ustedes no puede ser así. Que un cristiano, alguien que refleja a Cristo, dice, tiene que ser diferente. Y él comienza, no sé por qué comenzó así, pero él dice, lo que primero es que olvídense de la queja y después olvídense de la discusión, dice él. Y esto lo vemos en el mundo de afuera. Todo mundo discute por todo. Murmura por todo y por alguien. Pero para que Cristo se comience a reflejar en nuestras vidas, a través de nosotros, en nuestra sociedad y cultura, Pablo dice aquí que debemos vivir sin quejarnos y sin discutir. Mis amados, Dios ha hecho, yo no sé usted, pero Dios ha hecho tanto por nosotros que deberíamos de tener corazones agradecidos en todo tiempo. Que no hay espacio para la queja, no hay espacio para la queja cuando empezamos a ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Y qué tal aquello? Es que no importa, porque cuando veo lo que Dios hace por mí, ¿para qué quejarme de aquello? ¿Por qué quejarme de aquello? Dios sabrá, Dios hará, Dios actuará, lo dejo en manos de Dios, pero ¿para qué yo me voy a estresar en cuanto a esas cosas? Nuestro corazón debe estar lleno de gratitud, de gozo, alegría por todo lo que Dios ha hecho. Y cuando la gente comience a ver esto en nosotros, dice, bueno, no te preocupan las elecciones, bueno, no te preocupa la economía, no te preocupa cómo está la situación alrededor. Es tu oportunidad para decir, ¿sabes qué? O sea, sí me preocupa, pero no me preocupa. Déjame decirte por qué. Y esa es nuestra oportunidad para poder reflejar el evangelio que decimos que nos ha cambiado y transformado a nosotros. Esa es la oportunidad de hablarles del Cristo que decimos que vive en nosotros. Esa es la oportunidad de decirles, déjame decirte que hay una vida diferente para vivir. Esa es nuestra oportunidad. Pero cuando nos estamos quejando igual y estamos discutiendo igual, ¿usted cree que nos van a preguntar acerca de Cristo? No, porque somos iguales que ellos. ¿Por qué desperdiciamos tanta energía en quejándonos? Daniel Kahneman dice, cuando te quejas, eres infeliz y me haces infeliz a mí. Le dije yo, gracias, mi amor. Pero es la verdad, cuando te quejas, eres infeliz y haces infeliz a los demás alrededor de ti. Queremos vivir una vida que refleje a Cristo. Entonces, como ciudadanos del reino, comencemos a hacer las cosas, lo que hacemos, como vivimos, sin quejarnos, sin discutir. Créeme, entonces la gente va a empezar a notar la diferencia, comenzando con tu cónyuge. Estoy esperando que en el que me diga, oye, ya no te miro quejarte.
Porque debemos ser diferentes a la cultura y sociedad en que vivimos, mis amados. Pablo dice que debemos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha. ¡Wow! Y vea que la idea aquí, cuando leemos eso, dice, wow, Dios mío, aquí quiere que seamos perfectos. La idea no es ser perfecto, mis amados. La idea no es nunca jamás volver a cometer pecado. Sino la idea es que vivamos vidas de tal manera que nadie nos critique y que nadie cuestione nuestro cristianismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estamos viviendo de tal manera donde nadie puede criticar o cuestionar nuestro cristianismo. Somos hijos de Dios, mis amados, pero muchas veces no actuamos como hijos de Dios. Muchas veces permitimos que el mundo o las cosas del mundo o las circunstancias de afuera nos envuelvan, mis amados, y comenzamos a actuar de igual manera, en vez de dejar que Cristo nos transforme más a su imagen. Entonces no podemos amoldarnos a la cultura y la sociedad en que vivimos. Debemos ser diferentes, distintos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en toda nuestra manera de vivir. Porque si no hay diferencia en cómo vivimos, mis amados, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los que están afuera? Vivimos en una sociedad, en una cultura que dice Pablo que es una generación torcida y perversa. En otras palabras, vivimos en un mundo oscuro, mis amados. Un mundo oscuro, muy lejos de la verdad de Dios. Es más, esta sociedad, a medida que continuamos, vemos que no le importa a Dios, no le importa la opinión de Dios. Se han desligado completamente, se han independizado completamente de Dios. No quieren saber de Dios porque solamente quieren vivir su vida de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a sus reglas. Todo esto ya lo hablamos las últimas semanas. Pero entonces Dios dice, yo quiero que ustedes resplandezcan como luminares. Eso es lo que el texto dice. Yo quiero que ustedes resplandezcan como luminares en medio de la oscuridad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Han experimentado alguna vez estar en un lugar totalmente oscuro, lo que llaman pitch black? Totalmente oscuro, mis amados. Pues el mundo de afuera está totalmente oscuro cuando los cristianos no están ahí. O peor aún, cuando los cristianos están ahí, pero su luz no brilla porque la oscuridad los ha envuelto más. Como ciudadanos del reino tenemos el llamado de resplandecer como luminares en medio de la oscuridad, mis amados. Vivir de la manera que Dios desea que vivamos, resplandeciendo la luz de Cristo, siendo la luz del mundo. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es poniendo muy en alto el nombre de Cristo, reconociendo que Él es el Señor aún sobre cultura y sobre sociedad. Estamos poniendo su palabra en alto, su evangelio en alto. Eso es lo que hacemos cuando vivimos de esa manera. Pero lo debemos hacer con valentía, mis amados. Cuando nos pregunten, ok, cuéntame más acerca de tu cristianismo, ¿eres cristiano? No, ahorita, como que a veces nos amedrentamos, como que a veces no sabemos ni qué decir, ¿cierto? Pero el llamado no es ese, el llamado es que seamos luz, que tengamos una razón de dar a aquellos que nos pregunten, que no nos avergoncemos de este evangelio que nos ha cambiado, transformado, sino al contrario, con valentía. Déjame decirte, este evangelio puede cambiar y transformar tu vida, tu familia, todo tu entorno y llevarte a una eternidad diferente. Déjame decirte. Eso es lo que Pablo dice en Romanos, creo que lo tenemos. Dice, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es el poder de Dios para la salvación. En otras palabras, no hay nada que el mundo ni nadie pueda hacer para salvarse. Lo único que lo puede salvar es el evangelio de Cristo, la verdad de Cristo Jesús. Es el poder, es la dinamita, dicen unos,
que puede cambiar totalmente, transformar totalmente el entorno de una persona para salvación a todo el que cree. Ese es el evangelio. Jesús lo puso de esta manera en Mateo también. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido. Bueno, ahora soy cristiano, pero no quiero que nadie sepa que soy cristiano. Tengo la luz de Cristo, pero no quiero que mis amigos me vayan a criticar. ¿Qué es eso? No tiene sentido. Encender una luz para esconderla no tiene sentido. Sino sobre el candelero, alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De eso se trata, de vivir nuestra vida cristiana en frente de los demás, reflejando a Cristo, reflejando el evangelio que predico y reflejando al Cristo que digo que sigo. De eso se trata el cristianismo, mis amados. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Necesitamos vivir de esta manera. Él termina diciendo en este versículo 16, no me dejen correr ni trabajar en vano. Pablo dice, les he compartido el evangelio para que marcara una diferencia, para que ustedes fueran diferentes, dice, en su vida, para que ustedes marcaran también una diferencia en el mundo en que viven, en su hogar, en donde quiera que estén. Y Pablo dice, si no viven el evangelio o sea, no se refleja ni en su propia vida, no comparten el evangelio con los demás, Pablo dice, me hace sentir como que mi trabajo fue en vano. Y Pablo dice, yo no he corrido en vano y no he trabajado en vano, no quiero sentirme así. ¿Alguna vez has pasado un tiempo con alguien, por ejemplo, no sé, aquellos que en sus trabajos que de repente tienen más años trabajando, como que entra el nuevo y te lo dan a ti para que lo entrenes? ¿Sí? ¿Han pasado por eso? Y pasan, te lo dan por 2 semanas y le empiezas a enseñar, mira, aquí está esto, así se hace esto. O sea, y pasan las 2 semanas y el cuate no aprendió nada. Y entonces tú te sientes como frustrado y dices, oye, ¿qué pasó? O sea, te enseñé todo y nada aprendiste. Pues Pablo dice, no me quiero sentir así, de que pasé tiempo con ustedes, enseñándoles, domingo a domingo, predicaciones, y domingo a domingo, con maestros de grupos de vida, los niños, los jóvenes acá, y después de 10, 15 años siguen igual. No puede ser así. Pablo dice, no puede ser así. No me hagan sentir frustrado, que trabajé en vano, que todo lo que hice fue en vano por ustedes. En otras lecturas de Pablo, en otras cartas, él dice, oye, ya quiero darles de comer carne, dice. O sea, en otras palabras, quiero empezarles a enseñar cosas más profundas de la palabra de Dios, que conozcan más, cosas más, todavía más profundas de Dios, su voluntad, etc. Pero parece que no se los puedo dar porque todavía tengo que darles leche, dice Pablo, que no crecen. En otra ocasión, también Pablo dice, quisiera hablarles como adultos, pero tengo que hablarles como niños. Y todo esto es porque necesitamos crecer, reflejar la vida de Cristo, trabajar en nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación, tomarlo muy en serio, mis amados. Debemos madurar, ser transformados, invertir de nuestro tiempo. Además, aquí en Cruz estamos comprometidos. Queremos ayudarte a crecer, a todos, a los niños, a los jóvenes, por eso tenemos programas, ministerios, todo lo que hacemos para ayudarte a crecer en tu relación con Dios, en tu relación con los demás y también afuera. Lo vamos a hacer y no nos vamos a cansar. Esa es nuestra misión. Hacer discípulos que se parezcan más a Cristo. Lo vamos a hacer mientras Dios nos permita. Pero mis amados, no me hagan sentir como que no valió la pena. Queremos ver familias transformadas. Pablo dice, muchos de ustedes deberían de ser ya maestros. Ya no debería de estarles yo enseñando. Ustedes ya deberían de estar enseñando a otros. Queremos ver
que en verdad usted tome en serio su salvación, su vida, su relación con Dios. No se queda aquí por 30 años, sino continúa caminando, creciendo. Y wow, dice uno, wow, hermano, vamos a plantar iglesias, vamos a ir allá, hermano, lo voy a mandar para Sudán, allá en África, para que lleve el evangelio. Porque Dios ha hecho una obra maravillosa en sus vidas. Mientras Dios trae otros acá, usted sale a otros lugares. De eso se trata, de llevar el evangelio. Y por último, un ciudadano del reino persevera fielmente hasta el fin. Pablo termina el versículo 17 y 18, que dice que él está a punto de ser derramado como libación sobre el sacrificio. Y él dice, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, dice, les ruego que también se regocijen de la misma manera. Déjeme explicar eso de libación, porque Pablo dice eso. La libación, en los sacrificios del Antiguo Testamento, en los sacrificios que hacían en el templo o en la antigüedad el pueblo judío delante de Dios, era que mataban, usted sabe que mataban a un becerro o a una oveja o un cabro, lo que sea, diferentes animales. Y era todo un proceso, Y si usted ha estudiado acerca de las ofrendas, cada cosa era para diferentes cosas, si era para pecado, si era por acción de gracias, si era para esto, etc. Habían diferentes tipos de sacrificio. Pero aquí está el asunto. Era todo un proceso. El animal era degollado, la sangre era derramada, el animal era cortado, se separaban ciertas cosas de ciertas cosas, se quemaba aquí esto, se quemaba aquí el otro, y todo entonces subía. Cuando ya todo eso todo el proceso había pasado, todo había sido, la sangre había sido derramada, los pedazos de la carne había sido quemada, todo eso, al final el sacerdote tomaba una copa, ya sea de vino, de agua, inclusive de leche, pero usualmente era de vino. Y entonces él tomaba la copa de vino y derramaba ese líquido encima de ese sacrificio, para dar a entender que se derramó hasta la última gota. Ese vino era la libación, o sea, el líquido se le llamaba la libación. La libación era el indicativo que se hizo todo el proceso, se fue a través de todo y se dio hasta el último momento y hasta la última gota se hizo bien ese sacrificio. Y Pablo dice, yo estoy a punto de ser derramado como libación. En otras palabras, lo que él estaba haciendo, él estaba en la cárcel y literalmente estaba a punto de ser decapitado por el evangelio. Y lo que Pablo está diciendo es, yo ya lo di todo. Lo he dado todo por Cristo, lo he dado todo por el evangelio, lo he dado todo por las iglesias que he plantado, lo he dado todo. La mitad del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Lo dio todo el hombre, todo. Y él dice, estoy a punto de ser derramado, ya mi última gota está a punto de ser derramada por ustedes. ¿Y saben qué? Me gozo, dice él. Me gozo al ver los resultados. Me gozo que hay iglesias plantadas. Me gozo al verlos a ustedes que están creciendo. Me gozo de que ustedes están siendo luz en las tinieblas. Me gozo de cómo ustedes están contrallevando a la cultura con la verdad de la palabra de Dios. Me gozo que ustedes están firmes en la doctrina sana. Me gozo, dice Pablo. Y de la misma manera, de igual manera quiero que ustedes un día sus vidas sean la libación por el evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que nos invita también a nosotros a ser fieles hasta el último momento. Pablo nos hace una invitación, mis amados, a que si somos ciudadanos del reino, perseveremos fielmente en nuestro caminar con Dios, en lo que hacemos cada día, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos,
en lo que hacemos aquí dentro de la iglesia, en lo que hacemos fuera de la iglesia, que lo hagamos fielmente, perseverando, para que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Como ciudadanos del reino, debemos ocuparnos por nuestra salvación, tomarla en serio, buscar cómo crecer más, buscar cómo madurar en nuestra vida espiritual. 2, que cuando eso comience a darse, mientras caminamos y permitimos que Dios nos cambie y nos transforme, permitir que la luz de Cristo se refleje afuera. Nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en cómo compartimos el evangelio, en cómo servimos a los demás. Y número 3, que no sea algo temporal, que no sea una emoción, que no sea, ¿cómo le llaman a eso? La resolución del 2025, no, sino que sea algo perseverante, constantemente, poco a poco, paso a paso, fieles al Señor que nos llamó y nos salvó, para que en el último momento podamos decir: wow, voy a usar a JD porque está enfrente. Wow, JD, se fue JD al cielo. Pero déjenme hablarles de JD, que en su funeral digan: wow, este hombre fue fiel hasta el último momento. ¿Qué van a decir de ti cuando te vayas? ¿Qué va a decir Dios cuando llegues al cielo? ¿Qué esperas que Dios diga de ti cuando llegues al cielo? Ahora, ¿será que en verdad Dios va a decir: wow, buen siervo, fiel? Ponte de pie.